la estabilidad política de Venezuela, la paz ciudadana, la convivencia pacífica. Hemos visto cómo a partir del 1 de enero a la fecha se ha recrudecido la acción de grupos obviamente minoritarios y repudiados a nivel nacional, en tanto no son grupos llamados al debate, a presentar proyectos y programas de gobierno, a buscar en asambleas populares ganar adeptos, sino tal como lo hemos ido mostrando con pruebas, con evidencia, con elementos de convicción, con detenidos que a la vez son personas que cooperan con el Ministerio Público, con los órganos auxiliares de justicia, confesando y develando planes realmente brutales, sumamente ajenos a la identidad del venezolano, que es una identidad de trabajo, de estudio, de buen humor. Estas son personas ganadas al odio, a la venganza, a la revancha, a la envidia, que, como vimos, nosotros presentamos a varios oficiales de retirados que en su momento dijimos las 5 tramas simultáneas para, en varios lugares del país, Táchira, Barinas, Caracas, entre otras regiones del país, asaltar cuarteles y iniciar, yo diría, es lo que han pretendido y es lo que voy a revelar con confesiones sumamente importantes de un sujeto que ya previamente había sido detenido en Barinas y ha decidido colaborar, cooperar con la justicia venezolana, porque ha entendido que la vía de la violencia no es la correcta. Pero yo quisiera denominar este plan que ha sido totalmente desmantelado, develado por el Estado venezolano, como el intento de una tercera acción similar a las terribles, brutales y violentas guarimbas del 2014 y del 2017. Es decir, les quedó el trauma del fracaso, entre comillas, de la llamada salida del año 2014, reincidieron en el 2017 con más saña y pretendieron ahora en el 2024, es lo que yo observo como fiscal general de la República, como abogado penalista, como ciudadano venezolano, es un intento desesperado ya por tercera vez de que se den simultáneamente ataques a instalaciones militares y manifestaciones y violencias callejeras. Hoy vamos a presentar, en su momento lo pediré, 2 videos reveladores donde uno de los detenidos por estas tramas que mencioné y que en su momento presenté ante la opinión pública, este detenido confiesa desde cómo tenían planeado organizarse, cómo tenían planeado lanzar las movilizaciones callejeras de protestas violentas y el financiamiento de las mismas. Quiero agregar que ese plan ha sido ya develado y voy a hablar de la persona en concreto que ha participado como cooperador de la justicia para llegar a estas conclusiones. Me estoy refiriendo a Emil Bran Ulloa. A raíz de dicha detención, se develó literalmente un plan para desatar una ola de violencia callejera en pleno periodo electoral. Dígame usted en qué país del mundo esto ocurrir y decir que quienes lo están haciendo son actores de la democracia. O sea, en un periodo electoral usted lo que tiene que buscar votos, usted tiene que presentarse en asambleas, un proyecto de gobierno, no estar amenazando con intervenciones extranjeras, no estar chantajeando y extorsionando y utilizando a estos tontos útiles para estas acciones criminales. Yo quiero recordar que contra Emil Bran Ulloa pesaba una orden de aprehensión por su participación
en acciones violentas realizadas en la ciudad de Barinas el pasado 15 de enero. Recordemos que fue el sujeto que golpeó a unas mujeres uniformadas, policías y militares, rompió un cordón de seguridad y quiso a partir de ahí generar acciones de calle en la ciudad de Barinas, que luego iban a escalar a otras ciudades. Ese día funcionarios policiales y militares se encontraban prestando seguridad en los alrededores de la Plaza Bolívar de Barinas, debido a que se estaba realizando una marcha del gremio de educadores, cuando de manera premeditada y dolosa, Emil Brand Ulloa comenzó a instigar a los presentes para provocar incidentes callejeros. Era parte del plan que tenían. En ese momento, dicho sujeto empujó, golpeó y traspasó de manera agresiva y cobardemente un cordón de seguridad conformada por funcionarias femeninas, logrando lesionar a 2 funcionarias policiales, a Karen Rodríguez y a Yailin Rincones, y a 2 funcionarios militares, Carmen Molina y Aniuska Díaz. Las 4 víctimas, luego que lograron contener los actos violentos, estando lesionadas, se trasladaron a colocar la denuncia correspondiente, por lo que de manera inmediata se inició una investigación por los delitos de ultraje agravado, lesiones e incitación al odio. Por estos hechos, practicamos las diligencias básicas de investigación, se tramitó la solicitud de orden de aprehensión contra este sujeto y posteriormente él fue detenido. Una vez detenido, y esto es lo importante, estas personas entran obviamente en una etapa de reflexión, de debate interior, o sea, decir, bueno, los jefes que los incitan a esto viven cómodamente, con todos los lujos, con millones de dólares enviados por fondos, muchas veces de los Estados Unidos, otras veces de la Unión Europea, con la fachada de ONGs, etcétera. Otros están en el exterior cómodamente viviendo y estos los lanzan, ¿verdad?, como tontos útiles a estas acciones totalmente al margen de la ley. Obviamente, luego que son detenidos, entran en un periodo de debate interno, de decir, bueno, ¿qué papel estamos haciendo aquí? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Casi todos, yo diría un 100%, les pasa lo que le pasó a este señor que vamos hoy a presentar en unas confesiones recientes de hace apenas unos minutos, unas horas, donde él refirió, vean esto, que él no actuaba solo, es lo primero, que su conducta y la de sus colaboradores responde a un plan debidamente premeditado y articulado, organizado con anterioridad a este año 2024, para someter al país a nuevas jornadas de violencia a través de planes desestabilizadores que ellos tomaron como epicentro, vean esto, ¿no? Y no es casual, al estado Barinas, donde hay un gobernador y otras fuerzas, vamos a decir así, políticas, que han sido adversas al Estado venezolano y que han, de alguna manera, es lo que yo pienso y observo, han querido convertir a Barinas, o pretendieron hacerlo, como un epicentro para esta calada de violencia. Va emparentada de manera directa con Táchira, zona fronteriza con Colombia, donde obviamente los mercenarios han actuado prácticamente de manera impune cuando Uribe y Duque, y ahora de una manera más encubierta en el gobierno del presidente Petro. Quisiera entonces, por favor, mostrar un primer video de unos 5 minutos. Veámoslos con atención, cómo esta persona con toda calma va explicando los pormenores de dicho plan. Adelante, por favor. Mi nombre es Emil Brand Ulloa, soy ingeniero, egresado del Politécnico de Carabobo. Mi actividad política comienza en el año 2018, cuando un grupo de la dirección ejecutiva del Estado Barinas se reúne conmigo, y en esta reunión me logran meter como coordinador del municipio Barinas. Luego
en el 2019 me promueven al coordinador de activismo dentro de la Dirección Ejecutiva del Estado, quedando yo como coordinador en ese entonces del Estado como tal. El 6 de diciembre del 2023 fuimos invitados a la ciudad de Caracas por Magali Meda y Henry Alviar a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. Se comenzarían con una protesta de calle el día del maestro, el día 15. De no producirse la habilitación de María Corina con esta protesta, se iría a la marcha del Día de la Democracia el día 23 de enero. Así hasta llegar al día 12 de febrero, el Día de la Juventud. Todo esto con el único plan de que María Corina fuese habilitada. A esta escalada de protesta el día 12 se iba a sumar los estudiantes, en conjunto con los comanditos a nivel nacional. Todo esto para aumentar los disturbios y las acciones de calle de manera tal de producir la habilitación de María Corina Machado por parte del Gobierno Nacional de manera obligada. Y era precisamente hacer que esta marcha, las masas, se generar violencia de manera tal que fuéramos reprimidos por los medios de seguridad y de esta manera generar una matriz de opinión internacional y nacional que le permitiera a Barinas victimizarse y adicionalmente llamar la atención a los demás estados para que se sumasen a dichas protestas. El día 27 de diciembre viaja a Barinas Henry Alviar para contactarse con el general retirado Osvaldo Bracho. Él se reúne y Osvaldo Bracho le indica que los militares en el exilio, que era el plan, ya estaban siendo controlados y contactados por Julio Borges y Antonio Ledesma. De no surtir efecto las acciones de calle propuestas por Magali Meda, Henry Alviar y Osvaldo Bracho, en conjunto con Antonio Ledesma y Julio Borges, iniciarían la segunda etapa de este plan, que es la entrada de militares en el exilio que entrarían de Cúcuta a Táchira para lo que tiene que ver con la toma de bases militares. Esto iría en conjunto con una matriz comunicacional, tanto internacional como nacional, donde la estaría controlando Fernando Martínez Motola, todo para generar que la comunidad internacional genere presiones para que habiliten a María Corina Machado. La realidad del plan hasta final, su verdadera intención no es generar política, sino subvertir el Estado, generando acciones desestabilizadoras, usando como detonante a la gran alianza territorial dirigida desde Caracas por Dinora Hernández, aglomerando las masas desde los gremios sindicales, educación, salud y todo lo que tiene que ver con los estudiantes, de manera tal de que esto le permita a cada uno de los sectores incentivar a un ala militar que desemboque a la afectación de las empresas energéticas y lograr poner contra las cuerdas y jaque al gobierno venezolano, solo para cumplir los deseos de María Corina Machado de ser candidata a presidencia. En enero del 2022 he creado el proyecto Gran Alianza Territorial por la secretaria político nacional, Dinora Hernández. Es un proyecto secreto donde no podía pertenecer ningún miembro de la estructura del Estado. En ese momento propusimos al profesor Aldo Jiménez, un ex profesor. Este proyecto tenía dos vertientes: producir acciones de calle, protestas, disturbios, de que se hicieran de manera
si se quiere, bien escondida, de manera tal de que nadie supiese de dónde se estaba impartiendo la obra. Y era para eso, para estos momentos donde iban a haber acciones de calle. Bueno, hay un dicho muy popular que dice, a buen entendedor, pocas palabras. Más bien aquí ha habido muchas palabras y todos hemos entendido demasiado. Si me permiten, quisiera, de lo que ha dicho este señor, Emil Brand Ulloa, expresar un poco el resumen, ¿no? En primer lugar, él informa de los cargos que ha tenido en la estructura desde el año 2018 hasta el año 2024. Lo dice claramente. No es de ahorita. No es que ayer lo captaron hace un mes, no. Casi una década, ¿no? En esta misma línea anteriormente para él de propiciar violencia, acciones desestabilizadoras. Ya él es otra persona, reflexiva, más serena, ajeno totalmente, véalo usted, ahora vamos a mostrar un segundo video, comparémoslo, todavía no, después cuando yo lo pida, comparémoslo con aquel que le cayó a golpes a las funcionarias femeninas y empezó a gritar consignas totalmente indecorosas a quienes allí se encontraban. Dicho detenido manifiesta que el 6 de diciembre pasado en Caracas, Magali Meda y Henry Alviares dan instrucciones sobre acciones desestabilizadoras que debían iniciarse el 15 de enero. Oye, pues una gente, yo quiero preguntar aquí, pero seamos sensatos, no nos vayamos a los extremos, que no nos domine lo irracional. Esto se merece Venezuela, empezar un enero como querían estas personas, empezando el año 2024 en una zona bañada de sangre, de refriegas, de asalto a cuarteles, de manifestaciones callejeras. Hagamos una encuesta ahorita en este minuto, en este momento. ¿Quién desea en este país la reedición de los embriones de guerra civil 2014-2017 que se iniciaron con esa proclama nefasta, donde una de las protagonistas, vean esto, no es casual, más estelares de ese proyecto, la salida del 2014, es, según revela Emil Brand Ulloa, la principal autora intelectual de toda esta escalada que pretendió realizarse empezando un año. Cuando la gente quiere empezar un año es a trabajar, a estudiar, a hacer deporte, hacen votos porque todo sea positivo, mejor. Eso es lo que hace todo el mundo a partir del 31 de enero y todo a partir del 31 de diciembre y todo enero. Pero no, esta gente tenía este plan. Asalto de cuarteles simultáneos con manifestaciones callejeras para forzar algo. Vean la realidad. Yo creo que una manifestación de un enjambre de avispas en un árbol ha tenido más movilización de lo que esta gente pretendió a partir de enero, febrero, de bañar de sangre el país. Yo quiero igualmente destacar que él revela ahí que debían incitar a la violencia, provocar la actuación de los funcionarios militares y policiales, para ellos victimizarse, y desde Barinas activar la desestabilización progresiva del país. Increíble, ¿no? Asimismo refiere que el 27 de diciembre viaja a Barinas, otra vez aparece Henry Alviares, para contactar al general retirado Osvaldo Horacho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio, y él lo revela allí, junto con Julio Borges y Antonio Ledesma. Reincidentes a capa y espada contra la paz, contra la democracia, prófugos de la justicia, con antecedentes penales terribles. En el caso de Borges, haber matado literalmente a un niño y huir como un cobarde, luego de haber hecho esa acción brutal. El detenido de no sufrir
de que no surtir efecto las marchas manipuladas en la calle, Henry Alviares con Julio Borges, Antonio Ledesma y Osvaldo Bracho activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Lo está revelando él de manera totalmente serena, y así generar una matriz comunicacional nacional e internacional controlada por parte, en este caso, del expresidente de CanTV, Fernando Martínez Mótola. Qué motolito este Mótola. Quien lo viera, ¿no? En su momento. Quien lo viera en su momento. Igualmente refiere que la misión del plan hasta el final era generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar para que ésta atentara contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado. Oye, pero es algo que no deja de asombrarnos, pero al mismo tiempo yo estoy convencido que causan el repudio nacional e internacional. Porque esto no es hacer política, esto no tiene nada que ver con lo que uno aprendió en la antigua escuela, de la lucha social, del debate ideológico, de la búsqueda de, yo diría, de un mundo mejor. Esto es simple y llanamente reeditar fracasos tras fracasos anteriores y colapsarlos en un año que para todos los venezolanos tiene que ser un año de paz, de debate democrático, de estabilidad y de progreso. El detenido refiere que en enero del año 2022 le explicaron el proyecto Gran Alianza Territorial. Vean cómo va todo esto progresivamente llevándonos a otros planos, ¿no? Gran Alianza Territorial, coordinado por Dignora Hernández, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado, y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden. Totalmente terrible todo esto, y quiero también, en medio de estas confesiones, informar en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Bran Ulloa. Esto nos ha llevado al avance de las investigaciones, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Aquí van a salir ahora, ¿qué? Va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o las ONG estas muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión van a decir ahora que son desapariciones forzadas. El colmo de los colmos, porque ya es una repetición cuando ocurren eventos como estos. Que antes nunca pudimos ver a estas personas que se rasgan las vestiduras con quienes de manera explícita participan en acciones violentas contra la democracia venezolana. Yo no los vi ni en la década de los años 70, 80, 90, decir ni siquiera el 1%, lo que aquí ellos dicen ahora, cuando sí, efectivamente, una periodista como Doris Francia, por escribir un artículo sobre la fuga del cuartel San Carlos, fue presa años por tribunales militares. O Irma Barreto, por escribir una crónica sobre la fuga de la cárcel La Pica. O la periodista que en una revista escribió en los años 70, durante el gobierno de Caldera, sobre el tema de la chatarra militar, la compra de chatarra militar. Jamás, para no hablar de los miles de estudiantes acribillados en las calles a plomo, muchos de ellos, entre ellos Enrique Rodríguez, por escribir una consigna en una pared allá en Puerto La Cruz,
durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para no hablar de los 3.000 desaparecidos que nunca sus madres, sus padres pudieron encontrar sus restos durante la década de los años 60 en la llamada lucha contra insurgencia, para no hablar de los 3.000 muertos en la masacre del Caracazo, donde ustedes vieron, por favor, ese ensañamiento contra, por ejemplo, lo que vemos ahora contra el Estado venezolano, cuando efectivamente allí sí se practicaba el terrorismo de Estado contra personas inocentes, muchas de ellas ni siquiera detenidas cometiendo algún delito, sino dormidas, les daban 2 tiros, de espalda o marchando con un libro en la mano. Ahora que no vengan entonces, repito, luego que este caballero ha confesado lo que ha confesado y se han dado las detenciones de Henry Alviares y de Ignora Hernández, decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la Plaza Bolívar marchando. No, señores, todo lo contrario. Yo quiero que veamos entonces el segundo video, donde él habla del financiamiento de estas acciones criminales. Por favor. En cuanto a cómo se financian las actividades de María Corina Machado, sé que el dinero proviene de ONG extranjeras, por lo que los dirigentes principales movilizan muchos dólares en efectivo, porque cada vez que realizan visitas a varias entidades a nivel nacional, ellos entregan este dinero. A mí en lo particular se me entregó $18.000 y con la salvedad que para las actividades planificadas en lo que tiene que ver con el 23 de enero y 12 de febrero, que iban a incorporar a los jóvenes para generar muchos más actos de calle en relación a lo que tiene que ver con quemas de caucho, quemas de contenedores, quema de edificios públicos para provocar a las fuerzas del Estado y hacer cometer hechos de sangre, todo para llamar a la atención de los derechos humanos. Esto sería reforzado también por Ignora Hernández con las células secretas que están esparcidas en todo el territorio nacional. Esto para que estas actividades se hicieran de manera más organizada y por supuesto producir lo que son las células de poquismo en todo el territorio nacional. Esto por supuesto con una actividad de financiamiento que solamente lo conoce Ignora Hernández y que yo no estoy al tanto de eso. Bueno, Ignora Hernández, hoy detenida, tendrá que explicar lo que no se le dijo a este hoy detenido, que ha confesado todo lo que hemos ido oyendo de manera progresiva, que no nos debiera sorprender porque es una reedición sistemática, pensada desde afuera, a partir de lo que ocurrió en abril del año 2002, cuando fue por menos de 48 horas derrocado el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez. Muchos jóvenes asesinados en las calles, buscando, como pudimos ver en aquel momento, por la vía violenta del golpe de Estado, lo que no han logrado por la vía democrática y la de los votos. Incluso vean qué manera tan, yo diría, vil, repudiable, utilizar el tema de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras, de promover la mala imagen del Estado venezolano. Los derechos humanos no nacieron para eso, mis queridos amigos. Es una lucha de la humanidad por la paz, no por la guerra. Y está allí así establecida en las declaraciones que se conocieron a partir del triunfo de la Revolución Francesa, a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique, a partir de la firma el 10
de diciembre de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos humanos no tienen nada que ver con lo que este señor está diciendo, que sea utilizada como escudo para excusar y hacerle mala propaganda al Estado venezolano luego que le son develados los planes y luego de que son detenidos sus actores violentos. Es bueno también destacar que en este segundo video el detenido devela que se alimentan las protestas y movilizaciones con recursos aportados por las ONG. Qué increíble. ONGs que a la vez son financiadas por la USAID. Y cuando lanzan esas cifras impresionantes, nada que ver con los multígrafos de la época, en los años 70 y 80, o las pinturas para colocar consignas en las paredes, o los potecitos para pedir en los semáforos recursos para poder hacer alguna propaganda. No, estos son millones de dólares que salen de la USAID y que ellos desclasifican y revelan cuánta es la cifra, ¿no? Y casi toda le cae en el hemisferio occidental a las ONG venezolanas. Pero no deja de ser relevante que en apenas 2 meses y 20 días que lleva este año, hemos develado una serie de conspiraciones, amenazas y acciones que tienen como denominador común la intención de sembrar violencia y caos en el país y atentar contra la vida del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y de altas autoridades civiles y militares del Estado venezolano. Recuerdo, ya lo dije al principio, lo recalco, el pasado 22 de enero informamos sobre 5 conspiraciones en marcha. Recuerdo haberla denominado como la trama de conspiración continuada por lo sucesivo. Igualmente yo pudiera denominar esta nueva acción como la tercera fase de lo que significó el proyecto terrorista conspirativo La Salida del año 2014. Pretendieron hacer una tercera fase que ha sido totalmente abortada, desmantelada, con saldo de detenidos que han todos confesado cada una de las acciones que pretendían realizar. En este último momento de este año han pretendido involucrar a sectores militares y civiles. En varias de estas tramas, igualmente, la más relevante, conocida como Brazalete Blanco, consistía en la planificación de un ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y Batallón Negro I en Táchira. Fue tal vez la campanada inicial que le dio al Estado venezolano la oportunidad de ir desmantelando todos estos planes, como ya lo dijimos, buscando ellos un 1 de enero bañar de sangre el país. En aquel momento hablaban incluso de atentar contra la vida del ciudadano presidente de la República y el gobernador del estado Táchira. Destacar que por todo esto que he mencionado ya en esta nueva trama, el Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión, de las cuales ya 2 se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda. Ello, obviamente, en razón de lo anteriormente recabado con suficientes elementos de convicción por tener a raíz de tan graves confesiones, ¿verdad?, todos estos elementos de convicción que nos han llevado a dictar las órdenes de aprehensión que he descrito en este momento, en una fase, repito, que apenas está en marcha. Esto que estoy aquí revelando
es parte de una investigación en marcha que no ha concluido, que pudiera llevarnos a nuevas revelaciones con nuevos nombres. De seguro Henry Alviares y la señora también que quedó con él aprendida nos van a dar esa información, Dignora Hernández. Y por ello yo quisiera, ya para terminar, concatenar esto con lo que también pasó en Maturín Monagas. Lo explicamos el día de ayer, en días pasados también, cómo a través de el uso de grupos de redes sociales se captaban ciudadanos militares retirados para intentar asaltar un cuartel militar. Ya eso lo dijimos. Igualmente, el uso de gremios sindicales, estudiantiles, para lograr lo que no han logrado, la desestabilización del país, muy lamentable. Yo diría que todo ello trae muchas reflexiones.